explicar un poco de qué se trata Security Gateway. Sí, vamos a hacer una presentación muy breve de unos 5 o 10 minutitos, donde les voy a explicar un panorama general del software. Luego vamos a conectar y vamos a mirar sus opciones, y obviamente después quedo a disposición para todas las preguntas que me quieran hacer. Comenzamos entonces. ¿Cómo funciona Security Gateway? Bueno, es un software, ¿sí? Ustedes lo pueden tener o bien instalado en un servidor que sea distinto al servidor de correo, puede estar virtualizado, o bien lo pueden contratar como servicio directamente con nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Porque al final, como esto va por delante del servidor de correo, y todos los correos entrantes, antes de ingresar al servidor de correo, la idea es que pasen por aquí, para que se le hagan los filtrados de seguridad, y ya llegue al servidor de correo limpio, ¿sí? El mensaje que realmente era bueno y era confiable. Todos los demás mensajes que se le fueron detectando cosas, ¿sí? Esas cosas que se le detectaron, fueron sumando una puntuación, como si fuera igual el filtro anti-spam, ¿sí? Y esa puntuación, finalmente, definiendo unos umbrales, ¿sí? Vamos a decir, bueno, si la puntuación fue demasiado alta, vamos a rechazar ese mensaje. Si la puntuación fue intermedia, vamos a poner ese mensaje en cuarentena. Ponerlo en cuarentena significa que el usuario ya no lo va a recibir, pero sí va a recibir un aviso de que hay un mensaje que es sospechoso y que, bueno, que él decida si lo quiere abrir o no en base al asunto y algunos otros parámetros. La idea con Security Gateway, sí, es que no se pierda ningún mensaje, de hecho. Entonces, nosotros en la configuración que vamos a explicar hoy, la que tenemos implementada, lo que hacemos es que incluso los mensajes que son rechazados y que el usuario ni siquiera va a recibir una notificación, esos mensajes de todas formas quede una copia en Security Gateway para que el administrador pueda cada tanto filtrarlo y analizar el rendimiento y ver si había algún falso positivo, ¿sí? Y en caso de que lo haya, recuperar ese mensaje y que no se pierda nada. Lo mismo, toda esta herramienta lo que va a permitir es que el administrador tenga un gran control sobre el correo electrónico, ¿sí? Y entonces si en algún momento un usuario dice, estaba esperando un email importante y no lo he recibido, que él pueda revisar si realmente se lo habían enviado, si había sido rechazado, él de todas formas va a tener una copia como administrador y se la va a poder entregar al usuario. Bien, como les decía hoy, si ustedes están interesados en Security Gateway, bueno, esta es una demo, digamos, un poco genérica, ¿sí? No vamos a entrar en detalles de implementación. Yo lo que les sugiero es que después, si están interesados, me contacten, ¿sí? Ahí van a tener mi email por todos lados para que siempre lo vean. Y bueno, y hablaremos ya en un caso particular cómo implementarlo con un servicio concreto, si lo necesitan en la nube, si lo necesitan localmente, ¿sí? Todos esos detalles y la implementación inicial, nosotros desde Intervel los ayudamos, porque la idea es que no pasen por ese proceso de una forma compleja, sino que sea muy sencillo y transparente, ¿sí? Bien, Security Gateway se puede integrar con cualquier servidor de correo, ¿sí? Esto puede ser el Endaemon, que obviamente al ser del mismo fabricante va a estar todo mucho más facilitada la integración, pero también se puede integrar con un servidor Exchange, un servidor de Office 365, Microsoft, se puede integrar con otros tipos de servicios de correo, incluso hostings, porque al final lo que hace es ponerse entre medio, recibir los correos y después enviárselos al servicio de correo, ¿sí? Hoy vamos a mostrar un poquito la integración con el MDaemon para que vean efectivamente cómo funciona, ¿no? Pero como les decía, realmente no están atados a usar un servicio de correo u otro, sino que es una capa de seguridad, con lo cual funciona con cualquiera. En esa capa de seguridad va a haber distintos niveles de acceso. Si obviamente un administrador global, ¿sí? Que es el que gestiona toda la herramienta, va a tener acceso total. Después puede haber administradores de dominio y que se fijen parámetros para un dominio determinado, ¿sí? Por ejemplo, puede haber una empresa que realmente, o una organización que tiene varias empresas, y para algunas les interesa que el filtrado sea más fuerte y para otras menos fuerte. Bueno, Security Gateway permite hacer eso, establecer los parámetros de seguridad para cada dominio de forma separada. Y luego el usuario final, ¿sí? Si bien es raro que el usuario final tenga que entrar a Security Gateway, porque en general lo que van a recibir es una vez al día un email donde les va a decir si había algún correo sospechoso para que simplemente lo acepten o lo rechacen. El usuario final puede también tener un acceso, ¿sí? En ese acceso puede usar algunas funciones avanzadas de Security Gateway. Bueno, esos tres tipos de acceso hoy los vamos a ver. Lo otro que vamos a ver, y ya va a ser la parte más central, es cómo son los reportes de Security Gateway y qué tan fácil es encontrar cuando hay un mail sospechoso, entender por qué lo era,
cuál era el problema, ¿sí? Y lo mismo nos va a permitir, a diferencia de los servidores de correo, que seguramente se centran en otros aspectos y no tanto en la gestión de los reportes, nos va a permitir tener muy claro qué usuarios recibieron qué correos en qué momento y qué parámetros de seguridad estuvieron bien aplicados o no para que haya recibido ese correo, ¿sí? Yo sé que para quienes tienen Mdaemon a veces mirar los logs es complejo, ¿sí? Porque tienen un analizador de logs que si bien es bueno, es un poco básico, porque no permite establecer realmente búsquedas, sino que simplemente filtra una lista y la permite ordenarla, y si no tienen que ir a mirar los ficheros de texto, y eso ya es bastante más complicado. Bueno, vamos a ver que aquí es mucho más sencillo, ¿sí? Y luego obviamente vamos a revisar todas las medidas anti-spam, antivirus, anti-phishing, ¿sí? Y también las que tienen que ver con el antiabuso. El abuso de correos tiene que ver justamente que funciona como un firewall. Entonces va a estar frenando todos los ataques de fuerza bruta que están recibiendo las cuentas de correo constantemente, que muchas veces hace que se bloqueen porque hay demasiados intentos de acceder poniendo mal la contraseña. Bueno, esos ataques ya los frena esta herramienta y el servidor de correo entonces va a estar mucho más liviano y va a funcionar más ágil para que los usuarios puedan acceder a su webmail y demás, ¿sí? Bueno, esto es un paneo general de todo lo que vamos a ver hoy. Lo he dicho todo ya, esta hoja está un poco reiterativa con lo que ya he hablado, ¿sí? Como les dije hoy, esta etapa, ¿sí? Es simplemente para que lo conozcan y si ustedes tienen más dudas luego puedan hablar conmigo. Desde Intervel damos todo el ciclo del producto, ¿sí? Desde que lo conocen por primera vez hasta que lo necesitan instalar o necesitan configurarlo, hasta que después tengan el soporte postventa, ¿sí? Ya si trabajan con nosotros conocen un poco cómo es nuestro proceso. Y bueno, lo que vamos a hacer ahora es directamente ¿sí? Pasar a mirarlo a Security Gateway. Yo los invito a que cualquier duda que tengan, ¿sí? Simplemente escriban por el chat o si prefieren, activen su micrófono y hablamos directamente, no hay ningún inconveniente. Yo ahora mismo lo que voy a abrir es un Security Gateway, ¿sí? Y los voy a poner aquí en la pantalla para que vean la interfaz. Para quienes ya han trabajado con el Make Work Client, sí, verán que es muy similar la pantalla de inicio. En este caso vamos a estar mirando el que usamos nosotros en Intervel a diario, sí, está completamente operativo este. Como verán, se puede configurar aquí el logotipo, ¿sí? Y bueno, el acceso. En este caso vamos a entrar como administrador global. Como administrador global, como les decía hoy, vamos a tener todas las opciones disponibles, ¿sí? Todas las opciones de configuración, todas las opciones de seguridad, ¿sí? Verán aquí que hay muchísimas opciones de seguridad, obviamente hoy no las voy a poder hablar todas, ¿sí? Pero bueno, les voy a comentar las principales y fundamentalmente las que le dan un valor añadido respecto a otra herramienta. Vamos a comenzar hablando de cómo sería una configuración inicial, ¿sí? Para que tengan un paneo general. A la hora de instalar el Security Gateway se instala como una aplicación en un servidor Windows, ¿sí? Aunque esto puede ser transparente si lo contratan como servicio, y luego simplemente se accede a través del navegador web a la interfaz, ¿sí? No hay una aplicación para accederlo, sino que es todo web. El primer dominio que damos de alta, ¿sí? Lo vamos a ver aquí, podemos dar dominios de altas adicionales, podemos tener tantos dominios como queramos. El licenciamiento de Security Gateway es por usuario, cada usuario es típicamente una cuenta de correo que recibe correos. Y esas cuentas de usuarios nosotros podemos configurarlas para que se integren con el servicio de correo y se vayan creando aquí automáticamente, ¿sí? Nosotros simplemente damos aquí de alta un dominio y luego los usuarios los podemos verificar para que se vayan creando en Security Gateway. Si yo le doy aquí a editar, van a ver que la configuración que hay hecha es muy sencilla. ¿Sí? Simplemente está el nombre del dominio, hay un apartado de verificación, donde puede haber muchos métodos de verificación, pero en definitiva hay uno que es el que en este momento está verificando, que las cuentas de correo si realmente sean válidas. Es decir, llega un correo al Security Gateway le tiene que poder preguntar al servidor de correo si esa cuenta realmente es válida para poder entregarle un mensaje, ¿sí? Bueno, en el caso de un servidor Mdaemon esto es muy sencillo, ¿sí? Porque hay una verificación que se llama justamente Mdaemon, ¿sí? Es muy sencilla de configurar, son 5 minutos, ¿sí? En el caso de otros servicios de correo, por ejemplo Office 365, también hay una verificación y también es muy fácil de configurarla y permite exactamente lo mismo, que las cuentas no haya que estar creándolas a mano, sino que
a medida que se reciben correos, se creen automáticas. Después hay otros mecanismos, ¿sí? Obviamente está para servidores Exchange por directorio activo, y hay un mecanismo que es el call forward, que sirve para cualquier servicio de correo. Porque lo que hace es básicamente, cuando se recibe un correo, va y le pregunta al servidor de correo si esa dirección es válida. ¿Sí? Hace como si realmente se lo estuvieran entregando. Si ve que se lo puede entregar, que el servidor no se lo rechaza, dice, vale, es válida, y creo la cuenta de Security Gateway. Con esta simple configuración, las cuentas en Security Gateway se van creando solas, las cuentas de usuario, a medida que se reciben correos. Vale, y después lo que hay que configurar es la entrega, ¿sí? Hacia dónde van a entregarse esos correos una vez que se le hicieron todos los filtrados. En este caso nosotros lo entregamos a nuestro servidor de Interbell, ¿sí? A correo.interbell. Bueno, con estas dos simples configuraciones ya tenemos un Security Gateway operativo con una configuración por defecto, y a medida que lleguen los correos, que los correos van a entrar del MX, el MX lo va a enviar hacia el Security Gateway, ¿sí? Se van a estar creando los usuarios. ¿Ves? Aquí tenemos entonces listas de usuarios que se han ido creando automáticamente. ¿Sí? Por ejemplo, aquí está mi usuario. Estos usuarios, en el caso de la integración con el Endaemon, incluso utilizan la misma autenticación. O sea, si este usuario quisiera entrar al Security Gateway para algo, tiene aquí la integración con contraseñas, ¿sí? que puede usar la misma. Bien, como les decía hoy, cada vez que entra un email, se le aplica un montón de verificaciones de seguridad, ¿sí? Verificaciones de anti-spam, ¿sí? que le van sumando una serie de puntos a cada mensaje en función de reglas. Verificaciones de antivirus, ¿sí? Que también le van sumando una serie de puntos. El Security Gateway tiene integrado ya el antivirus también. Utiliza la misma tecnología que el Endaemon, que es el Siren, con el Aura Protection, ¿sí? Pero ahora vamos a empezar a ver entonces qué diferencia tiene y qué cosas lo hacen mejor para controlar la seguridad. Bueno, fundamentalmente la diferencia más importante es que para cada parámetro, primero que lo podemos establecer para un dominio puntual, cosa que en Endaemon no es así, es una configuración general para todos los dominios. Y segundo, que podemos establecer distintos parámetros según lo que queramos hacer. Cuándo aceptar un mensaje, cuándo ponerlo en cuarentena, cuándo rechazarlo, ¿sí? Para cada opción, ¿sí? Tenemos esa realmente opción, ¿sí? Lo digo lo mismo dos veces, pero bueno. Entonces, si por ejemplo, si el antivirus de Security Gateway detecta que un mensaje es spam, tenemos la opción de rechazarlo, de entregarlo o de ponerlo en cuarentena, ¿sí? En caso de que lo pongamos en cuarentena o decidamos entregarlo, podemos además poner una marca en el asunto del mensaje para que ya esté identificado que ese mensaje era dudoso, y podemos agregarle una cantidad de puntos para que el anti-spam lo adhiera a su verificación, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos verificación antivirus, tenemos verificación de listas negras, si hay la IP de donde viene el mensaje es una blacklist, por ejemplo. Tenemos listas negras también por URL, esto es si hay enlaces en el mensaje que tengan alguna URL que también esté marcada en lista negra, ¿sí? Y esto sí es una diferencia ya con el Endaemon, que el Endaemon no permite configurarlo a este nivel. Y bueno, y después tenemos varias medidas más, ¿sí? Pero lo importante entonces es que podemos establecer puntuaciones que nos permitan decidir cuándo aceptar un mensaje, cuándo rechazarlo, cuándo ponerlo en cuarentena. Las puntuaciones son totalmente adaptables, ¿sí? Podemos poner aquí una puntuación que sea del filtro heurístico bayesiano, o bayesiano, ¿sí? Del anti-spam, y luego podemos poner una puntuación para toda esa suma que se va generando, ¿sí? Y a raíz de ahí, yo he decidido, por ejemplo, si un mensaje tiene más de 6 puntos, directamente lo rechazo, ¿sí? Si un mensaje tiene entre 3 y 6 puntos, lo pongo en cuarentena. Mensajes con menos de 3 puntos, los acepto limpiamente. Bueno, antes de continuar explicándoles las opciones de seguridad y para hacerlo más entendible, les voy a explicar también la parte del registro, ¿sí? El registro, obviamente, como les decía hoy, es mucho más personalizado que en el Endaemon y nos permite tener mucho más claro qué pasa con determinados mensajes, ¿sí? ¿Por qué? Porque podemos realmente buscar y filtrar, ya sea por cuenta, por dominio o por tipo de mensajes, ¿sí? Por ejemplo, yo aquí puedo ver todos los mensajes que están en cuarentena en este momento, ¿sí? De cualquier usuario. Lo cual a mí como administrador entonces ya me permite tener una visión general de qué también está funcionando el filtro, ¿sí? Porque puedo saber, bueno, miren, en el último día
ha habido, no sé, 20, 30 mensajes y de un vistazo rápido puedo ver en los asuntos, ¿sí? Si alguno de ellos es dudoso. ¿Sí? Por ejemplo, por ejemplo, quizás sea dudoso, ¿sí? Igual o no, es simplemente una newsletter. Pero yo en ese caso lo que puedo hacer, ¿sí? Es mirar la puntuación, en este caso dio 3.6, con lo cual está bastante cerca de haber sido un mensaje bueno, ¿sí? Y en función de eso, yo mismo podría decir, bueno, este mensaje mejor hago que el usuario se le entregue directo. De otra forma, el usuario va a recibir su reporte, va a ver que en el reporte figuraba este mensaje, ¿sí? Y va a poder también aceptarlo. Eh, con los mensajes que están en cuarentena no hay mucho problema. Ahora, si yo en cambio miro aquí el reporte de los mensajes rechazados, y vamos a ponerle a buscar de nuevo, va a tardar un poquito más en cargarlo, ¿sí? Claro, el mensaje de los reportes rechazados tiene muchas direcciones IP que han ido siendo bloqueadas simplemente porque eran ataques masivos, ¿sí? Entonces, me puede dificultar un poco, pero entonces acá le puedo poner, bueno, que la puntuación esté en un rango, ¿sí? Mensajes rechazados donde la puntuación estaba entre 3 y 12 puntos. Buscamos de nuevo. Sí, aquí ya sí, entonces nos filtra mucho mejor. Eh, Obviamente aquí, sí, la mayoría de los mensajes que son rechazados claramente eran spam, ¿sí? Ya mirando el asunto no queda duda. Pero a veces nos encontramos que había alguien que realmente tenía mal configurado su sistema y nada, se le rechazó el mensaje, ¿sí? Yo generalmente suelo mirar esto bajo petición de algún usuario que me dice, no sé, la cuenta intervel.es, intervel@intervel, estaba esperando recibir un mensaje y no lo ha recibido, ¿sí? Entonces miro para esa cuenta en concreto, ¿sí? Y busco, ¿sí? Teniendo una idea, digo, ah, vale, mira, este era el mensaje, bueno, eh, debería haber sido recibido y no lo fue porque la puntuación le dio 6 puntos, ¿sí? Yo puedo mirar realmente, haciendo doble clic sobre el mensaje, todos los análisis que se le hicieron, realmente esto me abre el log, ¿sí? Y aquí voy viendo, sí, se le agregó un punto porque la fecha era del futuro. ¿Sí? Se le agregaron 3 puntos porque el filtro antivirus consideró que realmente era un spam sospechoso. ¿Sí? Y en función de eso, bueno, puedo decir, mira, si este mensaje, aquí tengo igualmente la copia, ¿sí? Este mensaje era bueno, bueno, para que no vuelva a pasar eso, lo que puedo hacer es marcarlo aquí como que no era spam, ¿sí? O directamente ponerlo en lista blanca para el usuario o lista blanca para todo el dominio, y luego de eso lo puedo entonces reenviar para que ya se le entregue al usuario, ¿sí? Con lo cual una de las ventajas fundamentales del Security Gateway es que no perdemos los mensajes. Incluso los que hemos rechazado, tenemos aquí todavía una copia, ¿sí? ¿Cuánto podemos guardar esa copia? Lo decidimos nosotros, podemos decir guardarla una semana, 30 días o más, ¿sí? Obviamente eso es personalizable. Pero bueno, es muy fácil a través de este registro ir revisando. Sobre todo cuando hay una necesidad, ¿sí? Saber que tenemos el control sobre todo. Después hay muchos más reportes que nos permiten ya tener datos estadísticos de cuántos mensajes entrantes, salientes estamos recibiendo por día o por hora o por semana, ¿sí? Cuántos de esos mensajes habían sido catalogados como spam, cuántos como virus, ver cuáles eran las principales fuentes de spam. Bueno, hay un montón de reportes en ese punto. Como al final los mensajes están en el momento en que llegan al Security Gateway y Security Gateway los tiene que entregar, están en una cola, ¿sí? Nosotros acá tenemos la cola, ¿sí? Ver si hay algún mensaje que está pendiente de entrega, ¿sí? Aquí tengo seguramente del otro dominio que tengo configurado, que lo tengo mal configurado a propósito, ¿sí? Y después sí podemos ver las mensajes que están en cuarentena, también sin necesidad de usar el reporte, directamente podemos entrar y ver todos los mensajes que están en cuarentena, ¿sí? Como ven, cada mensaje indica el motivo, el bulk es que es un correo masivo, ¿sí? Spam, y nosotros podemos ir poniendo también motivos más específicos, ¿sí? Por ejemplo, spam por SPF soft file, ahora lo voy a explicar más en detalle, ¿sí? A mí me interesa marcar ese tipo de mensajes porque justamente son los que yo sospecho que pueden ser phishing, ¿sí? De hecho, podría poner una etiqueta más clara, ¿no? Posible phishing. Vamos a mirar eso ahora y obviamente cualquier duda que tengan me van comentando. Bien, en el apartado de seguridad sí tenemos el apartado antifalsificación.
¿sí? Y aquí están las medidas más fuertes para evitar el phishing, que van desde las búsquedas inversas, que nos permite garantizar que las IPs de donde viene el correo realmente sean IPs que son de servidores de correo y no que son de equipos que están infectados y que se están utilizando para enviar correos. ¿Sí? Entonces aquí se hacen parámetros básicos como verificar que tenga resolución inversa, y si no la tiene cerrar la conexión, verificar que el dominio responda con un nombre válido cuando se hace la consulta al establecerse las sesiones MTP, ¿sí? Bueno, realizar una búsqueda para ver que realmente haya una cuenta de mail existente. Ese tipo de verificaciones básicas, ¿sí? Las podemos configurar aquí en Security Gateway, pero lo que es más interesante es que podemos verificar muy en detalle lo que es la verificación SPF, ¿sí? Ustedes posiblemente ya sepan, sí, que el SPF es una plantilla, un framework que nos permite, porque todos tenemos que tenerlo configurado, ¿sí? Que nuestro dominio realmente envíe correos desde los servidores que son válidos, ¿sí? Cuando nosotros tenemos un dominio de correo, bueno, decimos, el correo se va a poder enviar desde nuestro servidor de correo y quizás también se va a poder enviar desde nuestra página web, por decir algo, o desde nuestro SRM, ¿sí? Pero no se va a poder enviar desde otro sitio, porque si se pudiera enviar desde otro sitio, alguien entonces simplemente nos suplantaría la identidad, ¿sí? Entonces, la verificación SPF es muy importante a la hora de que nosotros no enviemos phishing, o alguien en nombre nuestro no envíe phishing, y también es muy importante a la hora de verificar los mensajes que recibimos. Hay dos formas de configurar el SPF, ¿sí? De acuerdo al nivel de restricción. La forma dura, ¿sí? Hard file, que realmente si el correo no viene del servidor que está puesto explícitamente en ese registro, se rechaza, ¿sí? O al menos nosotros lo rechazamos. Y después está el soft file, que es cuando un correo es dudoso, ¿sí? El soft file muchas veces es porque la política que estableció la empresa eh, no la pudieron establecer de forma rígida, dura, porque tenían otros problemas que no se los permitió, ¿sí? Por ejemplo, realmente enviaban correos desde muchos servidores, ¿sí? Entonces no podían poner toda la lista o no estaban seguros si lo iban a poder mantener y tuvieron que poner esta política. Bueno, yo lo que hago generalmente, ¿sí? Lo voy a mostrar, bueno, aquí de hecho está, ¿sí? Es que cuando un mensaje da que el SPF está configurado en modo soft file, lo marco al asunto, ¿sí? Ya lo marco como que es un posible phishing, ¿sí? De hecho aquí se lo podría poner. A ver, puede ser un posible phishing o no, pero al menos hay que tener esa alerta, ¿sí? De que cuando la persona abra ese mensaje, al ver este asunto, ya lo va a mirar con otra cara el mensaje, ¿sí? Va a estar más consciente de que tiene que mirar los enlaces, tiene que ver si tenía un adjunto, porque viene de un sitio que no estaba del todo bien configurado. A mí me ha pasado de hablar con algún cliente, sí, me dice, em, sabes que recibo mucho phishing en nombre de un banco tal, ¿sí? No lo voy a nombrar para... pero bueno, cualquiera de un banco español que tenga 4 letras en su nombre, ¿sí? Entonces, cuando me puse a revisar, claro, tenían políticas soft file, ¿sí? Y el mDaemon, que era el servidor que el cliente tenía, no permitía filtrar como permite el Security Gateway, solamente permitía filtrar los hard file. Bueno, eh, la cuestión es que investigando un poco, sí dije, ¿por qué un banco no tiene realmente una política rígida? Bueno, lo que vi fue que como ellos estaban en un proceso o están descentralizar todo bajo un mismo dominio, la marca global, claro, tienen de distintos países de Latinoamérica que estar metiendo a todo el mundo en el mismo dominio de correo y eso debe hacer que haya un montón de servidores que envían el nombre de ese dominio y no lo están pudiendo controlar del todo bien, ¿sí? Entonces, dejaron la política soft file y gente que hace ataques, básicamente, sí está aprovechándose de eso para también enviar correos en nombre del banco. Entonces, bueno, marcar aquí una política soft file nos permite que estos mensajes, aunque se acepten, ¿sí? Ya en el asunto se ponga, en este caso, posible phishing, ya se le ponga un poquito más de puntuación, cuestión que si tiene otros parámetros como URL sospechosas o imágenes o adjuntos, todo eso vaya sumando puntuación y haya más probabilidad de que si no era bueno el mensaje, se lo termine rechazando, ¿sí? Y aun cuando el mensaje era bueno, quien lo abra, al tener el asunto aquí, ya lo mirará con otros ojos.
Sí, eso es lo que veíamos hoy en el reporte. Bueno, como esta verificación SPF se pueden establecer muchas otras en Security Gateway, sí. También tenemos la DKIM, que es otra también similar, que valida que los correos realmente vengan de un dominio firmados. Tenemos la verificación callback, que lo que hace es validar que la cuenta que nos envió un correo también sea una cuenta que es capaz de recibir correos, y si esa verificación falla, yo lo que hago es simplemente le agrego un poquito más de puntuación, ¿sí? En estos casos no ni pongo en cuarentena ni rechazo, porque a veces hay cuentas que son de solo envío, ¿sí? Pero bueno, le pongo un poquito más de puntuación para asegurarme de que si esto falla y además falla alguna otra cosa más, ya sí sea considerado spam. Bueno, por lo demás, ¿sí? Security Gateway lo que les va a ofrecer a ustedes es eso, un gran control, ¿sí? Un gran control para estar tranquilos, ¿sí? Y realmente saber que el correo que ustedes reciben fue verificado de forma intensiva y no están recibiendo correos que sean peligrosos, y aunque lo estén recibiendo, porque algunos siempre se filtra, ¿sí? Van a ser muchísimos menos, y generalmente van a estar identificados como que son sospechosos, ¿sí? Entonces, el usuario ya es bastante difícil, que tiene que ser muy distraído, ¿no? Para realmente ser infectado. Bueno, además de las medidas antifalsificación, ¿sí? También tenemos las antiabuso, y esto ya es realmente como trabaja un firewall. Las medidas antiabuso lo que permiten era lo que les decía hoy, ¿no? Que a través de un filtrado dinámico, si una cuenta estuvo intentando hacer ataques de fuerza bruta, por ejemplo, y accedió demasiadas veces con contraseña errónea, automáticamente esto lo vaya bloqueando, ¿sí? Si bien esto, hay servidores de correo que lo pueden hacer, como el mdaemon, y otros que no, hacerlo por fuera del servidor de correo es una ventaja enorme, ¿sí? Yo me he encontrado muchas veces servidores de correo mdaemon que van muy lentos. ¿Por qué? No porque el hardware sea malo o el servidor de correo sea malo, sino porque están bajo ataque constante, ¿sí? No tienen una buena política de firewall, no tienen nada por delante del servicio de correo, y todos los ataques le llegan directo al pobre servidor. Entonces, lo ponen lento, los logs se cargan muchísimo, el registro de eventos de Windows está todo el tiempo ahí resolviendo ataques, y realmente se degrada el rendimiento, después funciona lento webmail, no sé, no llegan los correos en el móvil, sí, un montón de cosas que uno dice, ¿por qué pasan? Bueno, por no tener una buena política de seguridad. Entonces, hacerlo por fuera, con una herramienta como esta, también ayuda muchísimo. ¿Sí? Tiene monitor de localizaciones, por ejemplo. Yo en este caso lo que bloqueo son los intentos de autentificación, ¿sí? Yo en este caso incluso no lo tengo configurado para todos los dominios, sino para el dominio puntual, ¿sí? En este caso el dominio interweb.es. Como verán, entonces voy a ese dominio y aquí tengo bloqueado que nadie puede autenticarse de países, ¿sí? Salvo de Europa y algunos de Latinoamérica, ¿sí? Después nadie puede conectarse a una cuenta, no sé, desde África, desde Asia, ¿sí? O sea, si en algún momento alguien de mi empresa viaja a algún país que está allí y necesita correo, bueno, se lo habilitaré aquí, pero mientras tanto está bloqueado. Bueno, y tiene detección de cuentas, de cuentas secuestradas, regulación de tráfico de ancho de banda, y un montón de cositas que el mdaemon de todas formas también tiene. Más cositas adicionales que tiene, sí, tiene todo un motor para envío de emails con encriptación, ¿sí? Esto, bueno, no entra en este curso, pero sí se los comento por encima, ¿sí? Esto es una integración con otra herramienta, que de hecho hay que contratarla, o sea, para que trabajen en conjunto, pero que permite saber que un mensaje se ha entregado, a qué hora, ¿sí? Que el contenido realmente era el mismo que nosotros enviamos, que si es necesario encriptar un mensaje por seguridad o por un tema de cumplimiento legal se puede hacer, y que entonces realmente sepamos cuándo fue entregado, cuándo fue abierto un mensaje, ¿sí? Esta es la integración de mdaemon con el sistema Remail de Repost, que es otra empresa, y que comprando un plan se puede hacer de forma masiva, y si no, con la funcionalidad básica se puede hacer para una cantidad limitada de mensajes, ¿sí? Creo que se pueden, por ejemplo, cifrar 10 mensajes al mes, ¿sí? Eh, y con esto lo pueden evaluar si realmente lo necesitan. Vale, bueno, yo esta conferencia la estoy grabando, ¿sí? Veo que acaba de llegar Cristian, bienvenido, sí, ya estamos terminando casi, pero no importa. Luego a quien ha llegado tarde o no ha podido asistir, le envío el enlace de la conferencia grabada.
¿Qué más cosas tenemos? Bueno, tenemos prevención de fuga de datos, ¿sí? Security Gateway no solamente nos puede servir para filtrar todo el correo entrante, sino también para filtrar el correo saliente, ¿sí? Eh, si ustedes necesitan tener un control, por ejemplo, de que no se fugue información de la empresa, ¿sí? Hay empresas que, por ejemplo, hacen transferencias bancarias habitualmente y quieren que solamente salgan mails que tienen un determinado número de cuenta en su contenido, ¿sí? Y que si tiene otro tipo de número de cuenta que no está validado por la empresa, que esos mails se bloqueen, esos mails salientes. Bueno, ese tipo de cosas se puede hacer con Security Gateway. Lo mismo número de tarjetas de crédito, números de pasaporte o números de DNI, ¿sí? En el caso de España, o de seguridad social. Hay reglas, sí, para todos los países, ¿sí? Incluido España, que ya vienen prearmadas. Y después, obviamente, se pueden armar reglas propias, ¿sí? Tiene un motor de filtro de contenido, que también permite filtrar los mensajes. Por ejemplo, yo tengo una regla aquí, palabras prohibidas, y yo mismo entonces la voy alimentando esta regla, ¿sí? Si yo veo que recibo, no sé, mensajes de la oficina de correos o mensajes, no sé, con palabras típicos de drogas, ahora mucho con el COVID, ¿no? Que hay mensajes todo el tiempo que llegan spam o phishing que traen nombre de remedios y ese tipo de cosas, bueno, las puedo ir agregando aquí y hacer que esta regla, por ejemplo, automáticamente mensajes que tengan esa palabra, o bien lo rechace o bien lo ponga en cuarentena, ¿sí? Porque es lo que estoy haciendo yo. ¿Sí? Esta regla la tengo solo de ejemplo, pero la podría ir alimentando. Eh, Todas estas cosas, ¿sí? Nos permiten eso al final, tener un muy fuerte control de los correos para recibir menos ataques. Eh, Obviamente podemos hacer cosas más básicas, establecer listas blancas, listas negras. Podríamos, de hecho, prácticamente dejar la configuración por defecto y ya el grado de protección va a ser enorme comparado con lo que tendríamos en otro escenario, ¿sí? Yo siempre lo comparo con el Endaemon porque sé que la mayoría de ustedes es lo que conoce porque también trabajan con nosotros. Pero si tuviera que compararlo con un Microsoft 365, la capa de seguridad esta es incomparable realmente, ¿sí? Porque el Office 365 trae una capa de seguridad mínima. Eh, Permite establecer el anti-spam en una puntuación de 1 a 7, muy suave, muy fuerte, y también tiene un filtro anti-phishing similar de 1 a 7, pero uno realmente no sabe por qué se está filtrando un mensaje, cuándo, a dónde fue a parar, ¿sí? No nos enteramos de nada y terminamos recibiendo mensajes que no deberíamos. Aquí sí tenemos control de todo. Bien, esta es básicamente la presentación que quería hacerles, ¿sí? Explicarles, bueno, los 3 puntos básicos que habíamos hablado cuando le enviamos la invitación, ¿sí? Que era controlar el phishing, mejorar la seguridad y tener reportes claros, y también filtrar mediante reglas correos incluso salientes, ¿sí? Obviamente, como les dije hoy, si ustedes están interesados porque les gustó, les parece que es un software que les puede servir, ¿sí? Yo los invito a que se contacten conmigo y que me ayuden entonces a adaptarlo a la necesidad concreta que ustedes tengan. Eh, yo hoy se los mostré desde un costado muy desde el administrador, ¿sí? Obviamente del costado del usuario final no van a ver nada los usuarios finales, simplemente van a recibir un reporte una vez al día, ¿sí? Todo esto que les hablé hoy es personalizable. Hay cosas que ustedes dirán, bueno, esto a mí no me interesa o a mí me interesa profundizar más en esto otro, así que podemos hablar sin ningún problema sobre eso. Lo mismo si lo quieren implementar en su propia oficina o si lo quieren implementar como servicio, todo eso es conversable. Bueno, muchísimas gracias a todos, sí, por su presencia, por su asistencia. Si me quieren hacer alguna duda, sí, estoy aquí unos minutitos. Y si no, como les dije hoy, podemos hablar luego.